¿Qué cae peor? ¿La mentira o la risita? ¿La hipocresía o la risita? Porque, exacto, yo no sé qué me cague más. Si que me digan algo que no cumplen o saber que se están burlando de mí al hacer las cosas. Porque bien dice un dicho que no es lo que dices, lo que caga es la risita. Lo que cae mal es la risita, es la burla, que se estén burlando de ti. Y creo que es el caso de lo que estamos viendo hoy, de estos políticos morenistas, ¿no? Y quiero tocar el tema de los viajes extravagantes, porque aunque a mí francamente, y se los voy a decir derecha a la flecha, a mí a dónde se vayan a vacacionar esta bola de zánganos, me tiene muy sin cuidado. Pero lo que estamos viendo es una nueva generación de nuevos ricos que no saben qué hacer con su dinero y sobre todo que no tienen la experiencia, escucha lo que te digo, del cómo gastar. La neta. Fíjense, cuando yo era chico, y no hagan porque cuando yo era chico, el profesor Jan González, que era llamémosle el creador de lo que después se conoció como el Grupo Atlacomulco, un político de una cepa importante, y tenía una frase que muchos de ustedes se van a acordar, que decía: un político pobre es un pobre político. Y esa era una frase que durante muchos años reinó en el mundo político nacional. Escúchenlo otra vez: un político pobre es un pobre político. Y entonces la idea de ser político era que este político iba a tener, era casi una promesa de opulencia. Pero también en la política nacional se empezaron a establecer una cierta cantidad de castas, ¿no? Mucho del discurso de cuando llega este movimiento de regeneración nacional era el concepto de acabar con esa idea del político pobre es un pobre político y justamente de esas castas privilegiadas que a través de la política y no del mundo empresarial, a través del enriquecimiento ilícito del erario público, lastimaban a la sociedad mexicana. Andrés Manuel López Obrador supo tocar esa fibra de decir: este cabrón que es senador, diputado, gobernador, se ha hecho multimillonario a costas del pueblo y a costas del dinero del pueblo. Y entonces eso generó un enorme resquemor social en donde llega un caudillo como Andrés Manuel López Obrador, porque eso no se lo podemos quitar, y le promete al pueblo de México una justicia anhelada por no solamente ellos, creo que anhelada por todos los mexicanos. Queríamos ver pagar a los políticos corruptos. Queríamos ver dentro de la administración pública que existiera un cierto orden en la única responsabilidad que tienen ellos como políticos, que es la correcta administración de los recursos de la nación. Yes or no. Eso es lo que queríamos. Y entonces Andrés Manuel López Obrador llega y dice: voy a acabar con los privilegios. Y entonces Andrés Manuel López Obrador dice: voy a acabar con la corrupción. Y entonces Andrés Manuel López Obrador dice: voy a terminar con el narcoestado y las alianzas. Y llega y te dice, y te dice, y te dice, y te dice. Y hoy, 7 años después, nos damos cuenta que todo fue una farsa, que todo fue un engaño. Que hoy estos nuevos ricos de Morena lo único que hicieron fue pasar de unas familias oligárquicas nepotistas a otras familias oligárquicas nepotistas. Le cambiamos el nombre al gato, lo revolcamos, lo pintamos y lo hicimos pardo. Le pusimos un nombre que tuviera un efecto, Movimiento de Regeneración Nacional, pero al final del día acabó siendo el mismo gato. Y acabó no solamente el mismo gato, acabó siendo el mismo gato con peores mañas. Porque miren,
Cuando llegaba un político del PRI al poder, nosotros, desfaul, ya sabíamos que nos iba a chingar. Ya sabíamos que nos iba a robar un cierto porcentaje. El famoso diezmo. Está bien. Tenían nuevamente, los políticos de aquella época decían, roba, cabrón, pero por lo menos aviéntate un puente, paviméntate una carretera, ¿no? Aviéntate un puente aunque no haya río, pero que la gente vea, oh, mames, hicieron un puente, ¿viste? Ese puente no estaba. ¿Se acuerdan? Es más, no se vayan, los que tenemos de edad, el anuncio de, ¿y por qué llora, don Juan? Y es que ya tenemos carretera, ¿no? Entonces ya había una carretera. La carretera costó 5 veces menos de lo que nos las cobraron, pero al final del día, el pueblo de México decía, hay una carretera. Ahorita, ¿qué dice el pueblo de México? No, pues tenemos una refinería. ¿Cuál refinería? No, es que revivimos Mexicana de... ¿Cuál Mexicana de Aviación? No, es que, ¿qué crees? Con todo el dinero que nos hemos gastado, sacamos una barra de chocolate. Entonces, regreso a estos dichos mexicanos, ¿no? Cuando ya sabes que te van a chingar, pues ya vas con otra actitud. ¿Y estábamos mejor cuando estábamos peor? ¿O qué está pasando cuando hoy la reflexión política nacional es, estábamos mejor cuando estábamos peor? Porque si nosotros nos echamos para atrás, si yo ahorita les digo, oigan, ¿qué creen? Pueden salvar a uno y lo vamos a hacer presidente. ¿Carlos Salinas de Gortari o López Obrador? No mames, está bien difícil la elección, pero nada más puede salvar a uno. Pues yo les voy a decir una cosa, Carlos Salinas de Gortari nos dejó el NAFTA, nos dejó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se robó todo. Mira, no se robó el país porque no le halló las ruedas el cabrón, porque si se las halla se lo roba, pero nos dejó el NAFTA. Entonces, si nosotros hacemos una suma de lo que se robó y de lo que hemos generado gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues nos chingó, ¿no? Pero pues, como decía Layín, ¿te acuerdas el presidente municipal de Nayarit? Yo robo, pero poquito, pero robo, pero poquito. Entonces, fíjense el nivel yo ahorita solito me estoy dando en la madre en la cabeza de decir, o sea, me cae de madre que si ahorita me dicen que regresa Peña Nieto, le digo que sí. Vete, cabrón, vete. Te conseguimos otra actriz de Televisa, hacemos todo el rollo de nuevo. O de Azteca le cambiamos para que varíe. Pero entonces cuando nos damos cuenta, y es aquí en donde voy a mi siguiente punto, ¿qué te caga más? ¿El engaño o la risita? La risita caga, la risita cae pesada. Cuando entonces, yo recuerdo, ¿no?, a un Andrés Manuel López Obrador que le decía a la gente, es que si tienes más de 2 pares de zapatos, es excesivo. ¿Tenemos el de AMLO? Vamos a escuchar esto a un Andrés Manuel López Obrador. Venga, Brian. No al derroche. Es un cambio en la forma de vida en general, no al dispendio, no al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable. Indispensable un viaje a Tokio, indispensable unas vacaciones en Lisboa, indispensable irte de desmadre a Ibiza, indispensable pasártela toda madre echando copas y viejas en Santander, indispensable una casa en Woodlands en Houston, Texas. Eso es indispensable. Y entonces nuevamente, y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los hijos de este cabrón. Es que si tienes más de 2 pares de zapatos, compra lo indispensable. Y entonces, cuando ves lo indispensable y ves a Andy López Beltrán
saliendo de Prada, en donde un par de zapatos te cuesta $1,500, pues entonces la pregunta es, ¿qué es indispensable? ¿O quién dictamina qué tan indispensable es que te compres 2 pares de zapatos en Prada, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que caga es la risita. Un papá de estos señores, el líder moral de todos, en donde te decía que tener un título universitario, pues era casi cosa de ruines. Andrés Manuel López Obrador le decía al pueblo de México que si tú estudiabas en el extranjero era porque ibas a aprender a robar. ¿Y dónde estudia el chocoflán? Pues en Londres. Me imagino que está aprendiendo a robar. Un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos puso un sistema de salud de Dinamarca, pero todos sus nietos nacen en Estados Unidos. Entonces, nuevamente, ahora, cuando todo esto lo permeas a una estructura política, pues entonces tienes los resultados de la hipocresía de un partido político que está teniendo una nueva cantidad de nuevos ricos que no saben gastar su dinero. Porque yo quiero ser muy claro, yo no estoy en contra de que tengas, yo no estoy en contra de que gastes, yo no estoy en contra de que compres para lo que te alcanza. Pero cuando veo a un Mario Delgado que se va de vacaciones a Lisboa y gana 100,000 pesos al mes y se está hospedando en un hotel que cuesta $600 la noche, más el boleto de avión, más las comidas, más los viáticos, pues cabrón, y más hay que mantener hijos, hay que pagar, ¿no? O sea, quiero que piensen como gastan cualquier mexicano. El 90% de los mexicanos, vamos a poner el 80%, vive al día con los pagos que recibe quincenales. El mexicano, lamentablemente, no tiene mucho espacio para el ahorro. Y vemos esta hipocresía política, ¿no? Ahora, hoy la presidenta de México fue cuestionada sobre los viajes de Andy, que por cierto, viene otra vez la irresponsabilidad. Andrés Manuel López Beltrán decidió no ir al Congreso Nacional de Morena porque tenía un asunto personal. El asunto personal, pues ya nos dimos cuenta que fue un viaje a Japón. ¿A qué fue a Japón? Pues de vacaciones, ¿no? Y entonces hoy le preguntan a la presidenta, oiga, ¿y usted qué opina del viajecito a Japón del Junior, del JR? Y esto contestó. Lo voy a seguir diciendo. El poder se ejerce con humildad. Con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. Siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que el gobierno rico con pueblo pobre. Entonces todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportar. Presidenta, ¿no se cansa de decir mentiras? Ustedes no son humildes. Es más, creo que la palabra humildad está lo suficientemente lejos de cada uno de ustedes como para inclusive la puedan llegar a pronunciar. No solamente no son humildes, presidenta, son profundamente soberbios. Y la soberbia mata. Porque la humildad, presidenta, amiga, no nada más es no gastar en exceso. Ser humilde, que te quede claro, no significa ser pobre. Ser humilde no significa que no puedas irte de vacaciones a Tokio. Eso no es
Eso no es ser humilde. Pero cuando no eres humilde, eres hipócrita, y además de todo pecas de soberbio o de soberbia, entonces caes en la definición perfecta de lo que hemos venido hablando, de una tiranía. Cuando no eres humilde y eres soberbio, súmale ignorante y corrupto, eres un tirano. Y hoy lo que vemos nosotros en muchos partidarios de tu partido político, amiga, es que son soberbios, son ignorantes y son corruptos. Y no lo digo yo, lo dicen sus resultados, lo dicen sus administraciones, lo dicen sus actos. Que aparte de todo, nada más en estas últimas 2 semanas has tenido que salir a reprimir a altas esferas de tu partido político por no ser humildes, según tú. Mario Delgado, Fernández Noroña, Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López, y así podemos seguir sumándole a la lista de todos los políticos que no ejercen ese poder político que ustedes dicen tener, con la humildad que ustedes dicen presumir. No son humildes, son soberbios, son corruptos, son tiranos, son mentirosos y remato, son hipócritas. Hacemos una pausa, regreso, pero no se vaya, porque cuando regrese quiero que usted y yo hablemos de esa lista. La lista que dice la presidenta que no tiene, pero que sí tiene. La lista está en el escritorio de Palacio Nacional. Los huevos, aquí mire, en la garganta.